Les agradezco la presencia a todos ustedes. Y bueno, el motivo de esta charla es presentarles una tecnología biológica para el tratamiento de semillas, la cual denominada esporas y que pueden observarse fácilmente al microscopio por estas formas brillantes, los óvalos brillantes presentes en el cuerpo de las bacterias. Ahora, ¿por qué nosotros capacidades que son muy útiles a la hora de desarrollar bioinsumos para la agricultura? Una de ellas es que produce una gran cantidad de biomoléculas antifúngicas, al mismo tiempo que tiene la capacidad de producir moléculas promotoras del crecimiento vegetal. Puede colonizar la rizosfera de las plantas y perdurar y permanecer con los cultivos hasta el fin de ciclo de los mismos, estimulando el sistema de defensa vegetal e incrementando la resistencia a múltiples tipos de estrés. Además, no debemos olvidar que es una tecnología que es inocua y que es ecológicamente segura. A su vez, la capacidad de este microorganismo de formar espora permite elaborar productos que son altamente estables y que resisten la aplicación. Esto no se inició recientemente, sino que ya desde 2008 la empresa comenzó con sus desarrollos biológicos. Entre 2009 y 2010 conseguimos aislar a partir de muestras de suelo Bacillus subtilis, cepas de Bacillus subtilis con propiedades deseadas. Esto llevó con el tiempo a desarrollar, y ya presente en el mercado desde 2011, un promotor de crecimiento vegetal y antifúngico conocido como Límite. Continuamos desarrollando y trabajando, principalmente focalizados en obtener un producto en el cual tengamos potenciadas las aptitudes antifúngicas, y de esta manera logramos conseguir este producto Custodio, que es un terápico de semillas que permite un tratamiento biológico de semillas de soja que está disponible en el mercado desde 2018. Comenzamos inicialmente con el aislamiento de Bacillus subtilis desde muestras de suelo. Conseguimos candidatos que pudimos crecerlo hasta obtenerlos en forma pura, se extrajo el ADN de los mismos y se leyó el código genético contenido en ese ADN mediante un proceso conocido como secuenciación en este tipo de equipos, porque nosotros lo que queríamos establecer cuáles de esos aislados obtenidos naturalmente eran realmente Bacillus subtilis. Una vez que estuvimos seguros de que teníamos un número de bacterias pertenecientes al género Bacilo y a la especie Bacillus subtilis, comenzamos a realizar ensayos detallados. Como les mencionaba inicialmente, Bacillus subtilis tiene una gran capacidad de producir biomoléculas antifúngicas. Estas biomoléculas pueden clasificarse en distintas familias de acuerdo a su estructura, fencicinas, iturinas y surfactinas. Y fíjense que tienen como una estructura de tacha o de clavo que lo que hacen es clavarse o insertarse en las membranas de los hongos y ejercen su efecto antifúngico al desestabilizar esta estructura celular, matando al hongo. Bacillus subtilis tiene la capacidad de realizar modificaciones puntuales en estas estructuras, en estas moléculas, y por lo tanto tiene la capacidad de generar un abanico muy amplio y diferentes tipos de estas biomoléculas. Con lo cual, el espectro de acción y de control sobre hongos es muy amplio. Bacillus subtilis es capaz de controlar hongos del género Fusarium, Rhizoctonia solani, Aspergillus, Cercospora, Alternaria, Penicillium, Coledotrichum, Phomopsis y Pythium, entre otros. Ahora bien, nosotros teníamos aislado una serie de cepas de Bacillus subtilis. Teníamos que analizar cuáles de ellas se ajustaban al desafío que nosotros teníamos, que era de conseguir un microorganismo con alto potencial de control de hongos. Para eso se hace este tipo de ensayos, un bioensayo por antagonismo en placa de Petri. Básicamente lo que hace es, se siembra en el centro de la placa el hongo, en los extremos se ponen las cepas de Bacillus subtilis aisladas, y se mide la zona de inhibición, es decir, la zona a la cual no puede acceder el hongo, no puede desarrollarse ni crecer el hongo por los compuestos antifúngicos que está secretando la bacteria.
Mientras mayor sea esta zona de inhibición, mayor va a ser la capacidad de producir diferentes tipos de antifúngico a una mayor concentración y con una mayor especificidad. En este caso, a modo de ejemplo, muestro para el caso de Fusarion y Rhizoctonia solani. De esta manera, logramos aislar, obtener una cepa de Bacillus subtilis que denominamos BSGM1 con altas capacidades de biocontrol de hongos. Acá puede observarse cómo en el centro de una placa en la cual se siembra también Fusarion y Rhizoctonia, cómo genera una zona de exclusión a la cual no puede acceder el hongo. Esta cepa es el inicio del producto custodio para el tratamiento de semillas. Cuando uno hace estudios sobre el control de semillas, ya sobre superficie, en el caso de semillas de soja, uno puede observar que naturalmente sobre una semilla de soja uno tiene una población heterogénea y de distintas especies de hongos presentes y en distinto número, como Cercospora, Alternaria, Fusarium, Penicillium y Aspergillus. Cuando uno utiliza un fungicida químico de última generación, como un metalaxil, fluoxonil, lo que era de esperarse es que se obtenga un muy buen nivel de control, es decir, que desaparezcan los hongos, la mayoría de ellos, que se reduzca mucho el número. Sorprendentemente, cuando nosotros hacemos el mismo tipo de ensayo, pero curando las semillas con un producto biológico base Bacillus subtilis, como es custodio, fíjense que se obtiene un nivel de control similar al que se obtiene con un fungicida químico. Y acá no tenemos que olvidar que estamos utilizando una tecnología biológica segura comparada con una tecnología que es relativamente contaminante y no muy segura. Cuando esto lo repetimos para otra variedad, en la cual cambian un poco el número de las distintas poblaciones de hongos, vemos el mismo tipo de nivel de control, un control muy similar a un fungicida de última generación. Lo mismo en este caso, para una tercera variedad de soja, donde cambian un poco el perfil de hongos presentes, obtenemos un nivel de control similar. Por lo tanto, esto valida el uso de esta tecnología biológica para el curado de semillas, lo que nos ponía muy contentos en ese momento. Ahora bien, hablando de tratamiento de semillas, cuando comparamos un tratamiento con un fungicida químico versus custodio en base a Bacillus subtilis, este producto biológico tiene una serie de ventajas que no tiene el fungicida químico. Una de ellas es que puede acompañar el cultivo durante todo el ciclo del mismo. ¿Y esto qué significa? Que tiene la capacidad de colonizar la rizosfera de las plantas, establecerse, perdurar hasta la cosecha del cultivo. Esto no ocurre con un fungicida químico, que luego de unos 15-20 días en el suelo desaparece y deja de ejercer sus efectos protectivos como antifúngico. Otro aspecto muy importante, y que ya lo he mencionado, que es inocuo para el ser humano y es seguro en su aplicación, no altera la microflora del suelo, como sí lo hacen los fungicidas químicos, y esto está reportado y demostrado, y no tiene impacto ambiental. Además, es una tecnología que es compatible con un tratamiento de preinoculación o tratamiento profesional de semillas, ya que este producto contiene esporas de Bacillus subtilis que son altamente resistentes y pueden sobrevivir luego de la aplicación en la superficie de semillas por más de 7 meses. O sea que yo puedo plantearme una preinoculación mucho tiempo antes de utilizar las semillas. No afecta negativamente semillas que presentan daño mecánico, como sí lo hacen los fungicidas químicos, reduciendo el pH de las semillas que tienen daño mecánico. Y por último, y no menos importante, no afecta la viabilidad de Bradyrhizobium japonicum. Esto puede demostrarse sencillamente en un ensayo de nodulación donde comparamos un curado con un fungicida químico y un curado basado en Bacillus subtilis, en el cual vemos que con Bacillus subtilis se obtienen un 30% más de nódulos en raíz principal en promedio comparados con un tratamiento químico. Con lo cual, custodio no estaría protegiendo a las semillas, solo protegiendo las semillas, inicialmente los hongos, sino que estaría potenciando la nodulación. Cuando yo les mencionaba que era capaz de colonizar raíces, me refería, y esto hay imágenes que lo demuestran, a que es capaz de establecerse en torno a las raíces de las plantas. Acá vemos esto como un velo que recubre la raíz, este Bacillus subtilis, creciendo a partir de los exudados que la planta libera a nivel radicular. En este caso puede verse cómo
por un ensayo por microscopía de fluorescencia, las células de Bacillus subtilis teñidas en verde o marcadas en verde, cómo forman una estructura compacta y están estrechamente asociadas a la raíz, formando lo que se conoce en la jerga científica como un biofilms, es decir, una capa biológica, en este caso de microorganismos, sobre la superficie radicular. La ventaja de esto es que al formar esta barrera física, este escudo a nivel de raíz, los patógenos presentes en el suelo no tienen una forma fácil de dar con la planta y de llegar a las raíces de la planta y de esta manera ejercer sus efectos, su invasión o sus efectos negativos sobre la planta. Al mismo tiempo, Bacillus subtilis, rodeando la planta, está produciendo las sustancias antifúngicas y antibacterianas que mantienen a raya los patógenos presentes en el suelo. O sea, para la planta es una ventaja tener sus raíces recubiertas con un biofilm que le sea útil, como es en el caso de Bacillus subtilis. Bacillus subtilis tiene otra propiedad que no hace muchos años, estamos hablando de tal vez unos 20 años, se determinó que tenía la capacidad de estimular el sistema de defensa de la planta. Las plantas son capaces de reconocer a los agentes agresores o al daño que estos les producen y ponen en marcha un proceso que se conoce como resistencia sistémica adquirida. ¿Por qué sistémica? Porque una vez que es detectado el agente agresor o el daño, a través del ácido salicílico comunican este hecho puntual a toda la planta. Es decir, que toda la planta se vuelve más resistente a este organismo agresor. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que el organismo ingrese por otros lados de la planta y al mismo tiempo facilitar la remoción de este agente agresor, la eliminación y la supervivencia del vegetal. Sin embargo, es adquirida. ¿Y esto qué significa? Que la planta tuvo que exponerse al agente agresor para volverse inmune. Esta inmunidad está dada por la producción de proteínas de resistencia, ¿no? Son mecanismos generales en las plantas. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que había otro tipo de resistencia denominada sistémica inducida y que ya no dependía de que la planta haya sido expuesta a un agente agresor, sino que era capaz de ser disparada por microorganismos no patógenos a nivel radicular. Como es el caso de Bacillus subtilis. Si yo coloco Bacillus subtilis en la rizosfera de las plantas o hago que Bacillus subtilis colonice la rizosfera de las plantas, lo que hace este microorganismo es, a través de las rutas del jasmónico y el etileno, poner a la planta en un estado de alerta, es decir, genera una preactivación del sistema de defensa. En este punto puede hacerse una analogía de esta cualidad de Bacillus subtilis con una vacunación vegetal. ¿Por qué con una vacunación? Porque yo pongo a la planta en un estado que tiene la habilidad de defenderse mejor y más eficientemente de futuros agresores. Y en este caso la respuesta es general, ya que se vuelve más resistente tanto a hongos, virus y bacterias fitopatógenos como a nemátodos e insectos. Esto pudo verse en distintos ensayos. En este caso lo que se hace es inocular a nivel de raíz Bacillus subtilis y se observa que luego, ante el desafío con un Fusarium oxysporium fitopatógeno, las plantas que poseen Bacillus subtilis en su raíz tienen la capacidad de defenderse mucho mejor y de manera más eficiente, reduciendo el daño que éstas tienen e inclusive salvándolas de la muerte. Cuando uno hace el mismo tipo de ensayo, pero esta vez utilizando una Rhizoctonia solani, que es un hongo fitopatógeno difícil de controlar por los fungicidas químicos, se obtiene el mismo tipo de resultado. Es decir, las plantas que han sido inoculadas en su raíz con Bacillus subtilis tienen una capacidad de defenderse mucho mejor que aquellas que no. Cuando en lugar de un hongo se usa una bacteria fitopatógena como una pseudomonas, se obtiene el mismo resultado. Plantas que son colonizadas en sus raíces con Bacillus subtilis presentan menor daño foliar que aquellas que no. Con lo cual tienen una capacidad de respuesta y de defensa frente al agente invasor mucho mejor. Entonces, Bacillus subtilis, estimulando la defensa de las plantas, conduce a dos aspectos que son muy importantes. Es decir, si uno tiene cultivos que son más saludables y tienen una mejor capacidad de defenderse, va a llegar el punto de que yo voy a reducir el uso de terapias para controlar las enfermedades del cultivo. Y no solo eso, sino que la planta, al defenderse mejor de los agresores externos,
va a sufrir menos daño y con lo cual va a necesitar menos energía y nutrientes en reparar los tejidos que fueron dañados durante el ataque por el fitopatógeno. Con lo cual, esa energía y esos nutrientes van a ser mejor aprovechados por el cultivo y se va a obtener un mayor rendimiento. Como todo microorganismo PGPR, tiene la capacidad de solubilizar fosfato y aumentar la disponibilidad de nutrientes, pero en el caso de Bacillus subtilis tiene una propiedad y una habilidad extra, que es la de producir sustancias volátiles que promueven el crecimiento. ¿Y esto cómo se identificaron, cómo se dieron cuenta de ello? Por un ensayito que era sencillo, yo en una placa ponía, que está dividida a la mitad, o sea, hay una separación física entre las dos partes, yo en una mitad pongo las plantas y en la otra mitad pongo, en este caso Bacillus subtilis, que no está en un contacto físico con la planta, en este caso el control se pone agua, y fíjense que por más que no está en un contacto físico, está alejado, produce sustancias gaseosas que difunden desde donde está la Bacillus subtilis hacia las plantas y de esta manera estimula notoriamente el crecimiento de las mismas. En el caso de la cepa BSGM1 que compone el producto custodio, nosotros medimos la capacidad de producir acetoína, que es un precursor, en este caso del 2,3-butanodiol, que es un volátil, uno de los volátiles más importantes promotores del crecimiento vegetal. Y fíjense que en este ensayo colorimétrico en el cual se mide por la intensidad del color rojo o bordó que produce, fíjense que el nivel de producción es comparable al nivel de producción de un control positivo por un Bacillus MBI 600, que tal vez ustedes a lo mejor lo hayan visto, es un bacilo que se utiliza a nivel mundial para promoción de crecimiento y está presente en varios productos comerciales a nivel del mundo. Cuando hicimos ensayos de promoción de crecimiento en laboratorio, vemos que las plantas son más robustas, más altas, más verdes, con mayor tamaño de hojas, e inclusive cuando hay una coinoculación con el Rhizobium hay un incremento más allá del que puede aportar Rhizobium japonicum solo, sino que hay una potenciación por parte de Bacillus subtilis en cuanto al tamaño de las plantas. Esto también pudo observarse a campo, en el cual a través de un tratamiento biológico de semillas con custodio comparado con el tratamiento convencional o tradicional químico, se obtienen plantas que son más robustas y más grandes, es decir, Bacillus subtilis está aportando un plus en el crecimiento y en el desarrollo de estos cultivos. Cuando medimos el rendimiento, vemos que la tecnología biológica basada en Bacillus subtilis produce rendimientos que son mayores comparados con la tecnología tradicional utilizando un fungicida químico. Es decir que la aplicación de custodio no solo está protegiendo las semillas en los estadios iniciales del cultivo, sino que también al acompañar el cultivo y ejercer todas las propiedades que yo les mencioné anteriormente, se traduce en un incremento del rendimiento comparado con una tecnología de curado tradicional. Cuando uno lo compara con lo que sería un proceso de fertilización, en este caso por un superfosfato triple, fíjense que en este ensayo particular se obtiene un mayor rendimiento solo aplicando Bacillus subtilis. ¿Y esto qué explicación tiene? Que Bacillus subtilis tiene la capacidad de hacer más biodisponible hacia la planta los nutrientes, sean pocos, que están presentes en el suelo. Es decir, yo puedo agregar el fertilizante, pero este fertilizante no necesariamente está 100% disponible para la planta. En cambio, Bacillus subtilis hace un mejor aprovechamiento de lo poco que yo pueda tener en el suelo. Pero lo que no hay que dejar de lado y que son tecnologías que son perfectamente compatibles y potenciables entre sí. ¿Por qué? Porque yo agrego el fertilizante y al agregar Bacillus subtilis lo que estoy haciendo es que la planta pueda aprovechar más eficientemente los nutrientes que yo estoy agregando al suelo. Bacillus subtilis, como les mencioné, tiene la habilidad de incrementar la tolerancia a estrés ambiental. Esto se lo explico más o menos rápido para no confundir, pero ante un estrés hídrico la planta reacciona de diferentes maneras, principalmente por acumulación de ácido abscísico. Lo que hace es cerrar los estomas para evitar la evaporación, la pérdida de agua. Como consecuencia de esto se reduce la tasa fotosintética, es decir, la planta se hace menos eficiente en fotosíntesis. Se acumulan especies reactivas del oxígeno, esta es su sigla en inglés, que lo que hacen es generar daño a nivel celular. Y se acumula esta hormona de alarma en la planta, que es el etileno, que lo que hace es frenar el crecimiento.
Bacillus subtilis a nivel radicular se ha visto que produce una serie de sustancias y compuestos que tienden a mitigar todas estas consecuencias del estrés hídrico. Por un lado, reduce el ácido abscísico, reduce las especies reactivas del oxígeno, o sea, reduce el daño, y reduce el etileno a través de una ACC de aminasa, que permite a la planta seguir creciendo aún en condiciones adversas o por falta de agua. En caso de un estrés salino, los volátiles que produce este microorganismo, que ya se los mostraba antes, tienen la capacidad de regular diferencialmente transportadores de sodio en las plantas. Básicamente cierra el ingreso de sodio a nivel radicular y redistribuye el sodio en todos los tejidos vegetales, tratando de mitigar de esta manera el impacto que tiene el sodio a nivel de tejidos de la planta. Y al mismo tiempo la ACC de aminasa reduce el etileno y le permite también crecer en estas condiciones estresantes. Y esto no es solo teoría, se ha podido demostrar en ensayos sencillos como este, en el cual, como les mencionaba antes, en una placa que está dividida a la mitad, se pone de una mitad de las plantitas y de la otra se pone a Bacillus subtilis, que a pesar de no estar en contacto, estos mismos volátiles hacen que la planta pueda resistir mejor este ensayo en el cual las plantas están creciendo en una solución salina que provoca el estrés, ¿no? El estrés salino. En cuanto al estrés hídrico, puede observarse que la recuperación de las plantas luego de haber sufrido un estrés, básicamente en este ensayo se las dejó de regar por 15 días y después se les volvió a agregar agua, la recuperación en aquellas que tenían en su rizosfera Bacillus subtilis fue mucho mejor que en el control. Esto pudo observarse a campo en un ensayo en soja, en una campaña que hubo un importante estrés hídrico en diciembre y una deficiencia inclusive en enero y febrero, en el cual se comparaba un curado biológico de semillas contra un curado convencional utilizando un químico, y fíjense que pudo recuperarse un 25% en el rinde, en estas condiciones de deficiencia hídrica. Entonces, tenemos que esta tecnología biológica en base a Bacillus subtilis, nosotros vemos que aporta tanto una defensa pasiva, nosotros la denominamos así porque es una defensa que está mediada por la capacidad de producir biofilm y de colonizar la rizosfera y generando este escudo a nivel de raíz que evita que los patógenos ingresen a la planta o se acerquen a la planta. Pone a la planta en un estado de alerta, la hace más resistente a distintos patógenos. Produce una defensa activa, ya que genera o biosintetiza sustancias fungicidas y antibacterianas. Dota además de nutrientes a la planta, produce fitohormonas que estimulan el crecimiento vegetal y incrementa la tolerancia a distintos tipos de estrés. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas. Yo te quería preguntar, Marcelo, la cepa que ustedes estuvieron observando, la característica antifúngica, si también todas las otras propiedades se cumplían también con esa cepa que ustedes aislaron. Nosotros comenzamos, digamos, el filtrado inicial fue por las propiedades antifúngicas, que era el objetivo Por eso. inicial. Muchas de ellas, en cuanto a
suelo los nutrientes no están es una vendedora, o sea que primero que antes crezca, entonces uno te permite sobrevivir, digamos, mientras no está la planta, yo estoy ahí aletargado esperando ni bien aparezca una raíz secretando nutrientes, llegar lo antes posible. Si es favorecer la llegada de un microorganismo que no es patógeno y que tiene un montón de bondades hacia el cultivo, es mejor que llegue un microorganismo que para obtener esos nutrientes ya no solo se conforma con los exudados, sino que invade la planta y trata de devorarla completamente, ¿no? Entonces, Bacillus subtilis ha hecho esto durante millones de años, es decir, yo llego primero, me fortifico, hago el biofilm, me establezco lo más y me agarro lo más fuerte que puedo a la raíz para evitar que me saquen, que me corra. Es como decir, bueno, de repente termina la charla y acá ponemos una mesa con un sándwich de miga y ustedes hace 5 horas que no comen. Ustedes van a ser amables y van a hacer unas filas, va a cortar en pedacitos. No, se van a balanzar, le van a pegar un codazo al que está al lado y van a tratar de llegar primero. Bueno, básicamente la raíz funciona así. Cuando la planta está presente, todos buscan ese nutriente que libera la planta, tratan de llegar primero. Entonces, todas las herramientas que ha generado Bacilo fue para protegerse de hongos y de bacterias que querían el mismo sándwich de miga. Entonces, uno puede hacer provecho de esas cualidades y de esta manera ayudar al cultivo, digamos, acercándolo, potenciándolo y utilizando estos beneficios. Entonces, más o menos queda. ¿Tenés estudiado? Yo pueda mostrártelo con demasiada confianza. Sí, hay varios ensayos hechos en los cuales inclusive hemos probado estas cepas para el control foliar de hongos y hemos tenido buenos resultados comparado con productos como el Amistar. Pero son pocos los ensayos, por eso yo no lo presento acá. Sí hay ensayos realizados con otros productos y ya a nivel global. Fíjense que productos que ya tienen varias décadas de uso, como un Serenade de origen estadounidense, tradicionalmente Bacillus subtilis se utilizó foliarmente para estimular el crecimiento y para proteger de hongos. Nosotros fuimos uno de los primeros de decir, bueno, no lo tiremos foliar, pongámoslo en semilla. Y con buenos resultados. Y hoy hay muchas publicaciones en el cual lo denominan el proceso como bioprinting de semillas, es decir, que vos tenés la capacidad de biológicamente tratar semillas y hacer que estas semillas después tengan mejor capacidad de defenderse. Hay estudios hechos en los cuales, por ejemplo, tratan semillas de pimiento y yo tratando las semillas de pimiento, ese pimiento después es más resistente al ataque por insectos, es decir, no es infalible, ¿no? El insecto lo come, pero la oruga crece más lento, se desarrolla menos, la planta tiene disparada toda la respuesta de resistencia a los insectos. Fíjense que yo traté semillas, pero sin embargo el rendimiento a cosecha en pimientos es mayor. O sea que estamos hablando de una modificación que yo hice fisiológica de la semilla meses antes de obtener el resultado. Y no necesariamente porque yo hice una inoculación, porque yo estoy hablando de que ya están utilizando el sobrenadante, no necesariamente pusieron la bacteria, sino que pusieron sustancias que produjo la bacteria. O sea que hay una memoria genética en la semilla que se traslada a todo el cultivo. Entonces, ya estamos hablando que no solo es importante el microorganismo, sino las cualidades que tiene el microorganismo de producir determinadas sustancias que disparan respuestas a futuro con memoria genética en el vegetal. Eso es lo que se está haciendo ahora. Foliar sí es una materia pendiente que nosotros tenemos y que estamos trabajando en ello, y calculo que de acá a algún tiempo vamos a tener un producto para el control fúngico foliar y también de promoción de crecimiento, porque se ha observado que si uno aplica foliarmente este tipo de bacterias obtiene beneficios en promoción de crecimiento.
Sí, acá. Está La producción de todas estas moléculas antifúngicas se producen antes de la generación de la espora. Es decir, yo lo crezco en un tacho, al Bacillus subtilis, y lo que hago es que produzca todas las moléculas antifúngicas antes de que esporule, porque cuando esporula deja de producir todas estas biomoléculas. Después yo todo ese caldo, conteniendo las esporas y conteniendo las moléculas antifúngicas que generé durante el crecimiento, que se llevó a cabo después de años de desarrollo en cuanto a la optimización del medio cultivo, ¿no? Todo eso yo lo pongo en la semilla. Los compuestos Bacillus subtilis en espora no me va a hacer nada. El hongo se va a reír, lo va a ver ahí en un costadito quietito. Hasta que la planta no germine y produzca exudados de raíz, Bacillus subtilis no va a germinar también en paralelo y a volverse en su forma viable, vegetativa, que es la que produce. Entonces, en ese estadio inicial, la protección está dada por lo que nosotros producimos antes de envasar el producto. Una vez que la planta germina, Bacillus subtilis también germina, la espora, se desarrolla y coloniza al estar muy cerca de la planta. Digamos. Lo que hablábamos antes era de acercarlo al tratar la semilla Bacillus subtilis. Pero sí, la protección está dada por lo que trae en la bolsita, pero de antemano no por lo que genera la espora. Sí, una vez que germine y se establezca, va a seguir generando estas sustancias antifúngicas y va a proteger al cultivo ya durante todo el ciclo y va a durar hasta cosecha. En cosecha lo que va a pasar es que la planta muere, deja de secretar los exudados, toda la microflora que estaba en el entorno radicular se va a encontrar con un medio ambiente en el cual ya no hay más nutrientes y cada uno va a buscar la manera de sobrevivir a largo plazo. En el caso de Bacillus subtilis va a volver a esporular, pero con una eficiencia que es muy baja, respetando siempre este millón de Bacillus subtilis presentes en el suelo. Por eso yo no estoy modificando la microflora, porque finalmente después que el cultivo se restablecen los niveles de Bacillus presentes en el suelo. ¿Lo has evaluado en cereales de invierno? Como tratamiento cura semilla, y si tienes algún dato comparado con carboxamidas, por ejemplo. No puntualmente con ese compuesto. Yo acá traje, no era el tópico principal de la charla, pero igual traje algunos ensayos, por ejemplo en trigo, en el cual se comparó, pero con un tratamiento con tirán-carbendazim. Fíjense que en este caso el tratamiento fue 100% biológico de las semillas y se obtuvo un mayor rendimiento que el obtenido con un curado químico. En todos los casos está presente el insecticida, ¿no? Pero fíjense que no solo protege las semillas, sino que también da un plus en cuanto a la promoción de crecimiento. Si bien nosotros no recomendamos esto todavía 100% por el tema de los carbones y por el tema de los patógenos que se encuentran dentro de la semilla, ya que lo que nosotros estamos haciendo es una protección superficial inicialmente. Sin embargo, no cerramos la puerta porque la ciencia avanza y constantemente se descubren cosas nuevas. Dentro de las cosas que se descubren es que Bacillus subtilis puede ingresar a la planta como un endofito y establecerse dentro de la planta. Entonces ya ahí hay que ponerse a investigar un poco más y decir, bueno, ¿qué pasa con Bacillus subtilis produciendo sustancias antifúngicos dentro de la planta? Digamos, pero como eso aún no está probado, es un riesgo, digamos, apostarle 100% a esto. Pero sin embargo, tenemos otros resultados en los cuales, en combinación con un fungicida químico, se obtiene un muy buen nivel de control, al mismo tiempo que se obtiene promoción de crecimiento aún en estas condiciones. Por eso la firma ofrece, ya en este caso, un promotor de crecimiento límite para trigo.
en el cual el PAC trae límite conjuntamente con insecticida y fungicida químico. En el caso, ya que estamos, en maíz también tenemos hecho ensayos en los cuales vemos promoción de crecimiento. Hablo de promoción de crecimiento porque en este caso se usaron con semillas comerciales que ya tenían insecticida y fungicida, ¿no? Pero fíjese que se obtuvo mayor masa aérea y mayor masa radicular. Después, bueno, hay diversos comentarios, entre ellos está que tienen menor tendencia al vuelco, las que son tratadas con Bacillus subtilis comparada con las que no. Sin embargo, me parece que es una tecnología que es muy atractiva desde el punto de vista de aquellos que quieran o que tengan un semillero o que quieran producir su semilla de maíz, poder aplicarle a la semilla un Bacillus subtilis durante el curado de las mismas, ya que es compatible con insecticida, inclusive uno le puede poner también un fungicida si quiere, pero la capacidad de Bacillus subtilis de perdurar meses, nosotros tenemos probado hasta más de 8 meses sobre semillas tratadas con insecticida y con fungicidas, viable, y cae solamente un 10% del número de microorganismos en superficie en ese periodo de meses, con lo cual es una tecnología que es muy atractiva desde ese punto de vista para generar semillas biológicamente tratadas. ¿Alguna más? Sí, acá tengo. Hola, ¿se escucha? Hola, hola. Nosotros las evaluaciones que hemos hecho es a nivel de ensayos, de bioensayos en placa, como ya les mostraba antes, poner el hongo y ponerle la bacteria y ver el halo de inhibición. Los resultados que después uno tiene más allá de eso es que independientemente del suelo en el cual se lo siembre, durante todos estos años que los hemos probado, nunca hemos tenido problemas por Rhizoctonia. Pero si vos me decís una especie particular, ensayada contra esto, no, digamos, son las provisiones que tenemos de centros que tienen cultivos de fitopatógenos, de Rhizoctonia fitopatógena, los ensayamos contra ellos. Inclusive el último ensayo que se hizo contra una Rhizoctonia fitopatógeno de papa, donde ya estamos explorando en otros cultivos, y se obtuvo un nivel de respuesta similar, es decir, se inhibe el crecimiento de este hongo de la misma manera que yo mostraba antes. Por lo tanto, ya nos estamos empezando a plantear ensayos en papa para controlar eso. Inclusive se ha visto que puede controlar Streptomyces, Scabies, que es el productor del cancro de la papa. Entonces, digamos, uno empieza a explorar otros cultivos. También es cierto, yo tengo en un freezer 50 cepas de Bacillus, no todas subtilis, otras son Aminoliquefaciens y otras especies, que esto te permite con el tiempo ir cambiando y ir probando de distintos, porque no necesariamente que funciona bien en soja va a funcionar bien en todos lados, pero hay que probarlo. O sea que hoy está registrado para soja. Hoy está registrado para soja y para trigo. Soja y trigo. Soja y trigo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Este producto también tiene como el Bradyrhizobium una cantidad mínima para comercializar de unidades formadoras de colonia. ¿Cómo es la...? Sí, nosotros, digamos, y además cuando uno inscribe en SENASA un producto de estas características, tiene que establecer un mínimo. Nosotros, el producto, el mínimo es creo que es 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonias por mililitro. Ya con ese número y en las dosis en las cuales está recomendada, que en el caso de soja son 300 centímetros cúbicos a 100 kilos de semilla aproximadamente, con ese volumen y esa concentración garantizamos
alrededor de entre 10.000 y 100.000 unidades formadoras de colonia por semilla. Ese es un número que en los ensayos que nosotros hemos realizado ensayando distintas dosis ha funcionado apropiadamente. Para el caso de trigo la dosis es un poco mayor, uno tiene mayor número de semillas y al mismo número, por unidad de volumen, digamos, se tiene que distribuir en mayores unidades, entonces necesitas poner un poco más para llegar a un número eficiente. Sigo preguntando yo si ustedes no preguntan. ¿En forrajeras vos le ves le vislumbrás que pueda llegar a ser factible el uso de este organismo? Desde mi punto de vista sería útil en cualquier cosa, hasta la caída del cabello. Si uno pudiera probarlo, digamos, es el objetivo, probarlo en la mayor cantidad de cultivos posibles, porque tiene múltiples bondades y no impacta en la microflora. Ahora, que vos me digas, si esta cepa en particular va a ser la más eficiente en ese entorno por esos cultivos, ya eso hay que probarlo. Por ahí me estoy evitando probar una que sea mucho mejor. Correcto. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Marcelo. Gracias. Fuerte aplauso.